Buenos días, mi nombre es Elena Roldán Poveda y voy a realizar la comunicación oral del trabajo realizado junto con Mónica Martínez Sánchez y Leda María Calero Bueno, denominado Escalas de valoración del dolor en pacientes ingresados en unidades de críticos. El dolor, según la IASP, se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a daño actual o potencial de los tejidos o descrito como tal daño. El dolor lo podemos clasificar en función de su duración, agudo o crónico. En general, la clasificación diferencial se encuentra en torno a la duración de unos 6 meses. Según su origen, puede ser visceral o somático. Según su curso, que podemos encontrar tipos como el dolor continuo, el dolor intermitente, y en función de su intensidad. El dolor es subjetivo y por tanto será el paciente el que define la intensidad y las características del mismo. En las unidades de críticos, esta valoración es en ocasiones algo complicada, ya que existen barreras que dificultan que el paciente nos informe claramente. Podemos encontrar pacientes intubados y por tanto conectados a ventilación mecánica invasiva. También a ventilación mecánica no invasiva, tipo BiPAP con Total Face, que dificultan esta comunicación. Diferentes estados neurológicos en el que exista un deterioro de la conciencia o pacientes postquirúrgicos en unidades de reanimación. Es por ello que es de vital importancia para la calidad asistencial el manejo del dolor. ¿Cuál ha sido nuestro objetivo? Pues identificar cuáles son las escalas de valoración del dolor que pueden ser utilizadas en unidades de pacientes críticos. Para ello hemos utilizado las palabras clave: dolor, dimensión del dolor, cuidados críticos y enfermería de cuidados críticos. Metodología. Se realizó una búsqueda de escalas o cuestionarios validados para valoración del dolor más utilizadas en estas unidades de críticos. Los resultados se presentan en forma de tablas e imágenes que se acompañan de comentarios y aclaraciones. Resultados obtenidos. Pues bueno, con las escalas de valoración podemos realizar una medición de la intensidad y las características del mismo y por tanto dirigir y ajustar el tratamiento y sus consecuencias. El dolor puede afectar a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria, a la desadaptación de los distintos tipos de aporte de oxígeno en el paciente, etc. Y todo ello influye en la evolución clínica de nuestro paciente. ¿Qué escalas hemos encontrado? Pues bueno, algunas de estas en pacientes comunicativos podríamos utilizar la escala visual analógica o la escala verbal numérica. En pacientes no comunicativos podrían utilizarse la escala SCID, la escala Campbell o la escala BPS. La primera de ellas, escala visual analógica, pues consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en la que se valora la intensidad del dolor. En los extremos se presentan la mínima, sin dolor, y máxima, el peor dolor imaginable. Vemos cómo varían las caritas y en función de ello se valoraría la intensidad del dolor. Un valor por debajo de 4 significa dolor leve, de 4 a 6 moderado y por encima de 6 un dolor intenso. La escala verbal numérica. Esta escala consiste en preguntar al paciente su percepción del dolor, siendo el 0 nada de dolor y 10 el peor dolor imaginable. Esta escala es muy sencilla, se pregunta al paciente y él responde subjetivamente su graduación del dolor. Tercera escala, escala de valoración del dolor y comportamiento, escala Campbell, con una puntuación de 0, ausencia de dolor, a 10, máximo dolor. Valora, además de la presencia del dolor, su intensidad. Tenemos 5 ítems valorados: musculatura facial, 0, relajada, 1, en tensión con el ceño fruncido y con mueca de dolor, o 2, ceño fruncido de forma habitual y dientes apretados. Segundo ítem, movimientos: 0, un paciente tranquilo, relajado, con movimientos normales. 1, intermedio, movimientos ocasionales de inquietud y oposición. Y 2, movimientos frecuentes, incluyendo cabeza o extremidades. Tercer ítem, tono muscular: 0, pues un tono muscular normal. 1, aumentado, flexión de dedos de manos y pies. Y 2, un tono muscular rígido.
Expresiones verbales. 0, normal. 1, quejas, lloros, quejidos o gruñidos ocasionales. Y 2, quejas, lloros, quejidos o gruñidos frecuentes. Y por último, confortabilidad. Pues 0, un paciente confortable y tranquilo. 1, se tranquiliza con el tacto y o la voz y es fácil de distraer. Y 2, un paciente que es difícil de confortar con el tacto o hablándole. Tenemos que tener en cuenta que estas expresiones verbales es muy difícil valorar en pacientes con respiración asistida. Resultados. 0, no dolor. De 1 a 3 hablaríamos de un dolor de leve a moderado. De 4 a 6 de un dolor moderado grave o mayor de 6 un dolor muy intenso. Continuamos. Escala de conductas indicadoras de dolor, escala SCID. Aquí tenemos también 5 ítems valorados y coincide en algunos de ellos. Musculatura facial relajada, en tensión ceño fruncido, gesto de dolor o ceño fruncido de forma habitual, similar al anterior. Tranquilidad, paciente tranquilo, relajado, con movimientos normales. Movimientos ocasionales, inquietud y oposición. Y 2, movimientos frecuentes, incluyendo cabeza o extremidades. Tono muscular, un tono muscular normal, aumentado, flexión de dedos, manos y o pies y rígido. Adaptación a ventilación mecánica. Este difiere del anterior. Ya no tiene en cuenta la expresión verbal, sino cómo se adapta a este tipo de ventilación. Pues 0, lo tolera. 1, tose pero tolera. Y 2, lucha contra el respirador. Y el último, confortabilidad. Pues 0, paciente confortable y tranquilo. 1, se tranquiliza al tacto y o a la voz y es fácil de distraer. Y 2, difícil de controlar al tacto o hablándole. Rango de puntuación total, pues 0, no dolor. De 1 a 3, dolor leve moderado. De 4 a 6, moderado o grave. Y mayor de 6, dolor muy intenso. Podemos observar que la mayoría de las escalas el punto de corte estaría en torno a 6. Ese sería un dolor intenso que había que tratar activamente. Y por último, escala BPS. Valora si el estímulo es doloroso o no, teniendo poca utilidad para cuantificar su intensidad. En este caso, solo se valora 3 ítems: expresión facial, movimientos de los miembros superiores y ventilación mecánica, con una puntuación de 1 a 4 en cada uno de sus ítems. Expresión facial relajada, parcialmente tensa, totalmente tensa o haciendo muecas. Movimientos de los miembros superiores. Un paciente relajado, con los miembros parcialmente flexionados, totalmente o totalmente contraído. Y ventilación mecánica. Tolerando los movimientos, tosiendo pero tolerando durante la mayor parte del tiempo, luchando contra el respirador o imposibilidad de controlar el respirador. Graduación del dolor. Pues presencia de dolor mayor o igual a 6 o dolor inaceptable mayor de 7. El objetivo también es mantenerlo por debajo de 6. Conclusiones. Pues hemos visto que son numerosas las escalas de valoración del dolor, siendo las mencionadas unas de las más utilizadas. Es importante conocerlas y manejarlas para poder así detectar y tratar el dolor, sobre todo en pacientes críticos donde sus consecuencias pueden influir en la evolución clínica del paciente, así como para disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Estas son algunas de las bibliografías utilizadas y nada, muchísimas gracias por su atención.